Filadelfia, JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JB y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Leo las Santas Escrituras en el libro de Números, capítulo 16 y versículo 1. Dice las Santas Escrituras: Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. ¿Y qué hicieron? Ayúdeme. Se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, ¿qué hizo? Se postró sobre su rostro. ¿A qué cree que se postró, iglesia? A orar. Y habló a Coré y a todo su séquito, o sea, a los rebeldes, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere, o sea, al que Dios escogiere, él lo acercará así. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, poned fuego en ellos, poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. El varón a quien Jehová escogiere, aquel será él santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Amén y amén. Vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de tu santo Hijo Jesucristo,
colocamos en tus manos este nuevo estudio. Oro para que nos enseñes grandes cosas, Espíritu Santo, para que tú tomes mi vida y hables a través de mi boca. Entra, Señor, a mi corazón y toma mi vida como un instrumento en tus manos, para que puedas usarme para edificar a tu pueblo. No quiero hablar yo, Señor, quiero que hables tú a través de mí. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro tema general que nos ha ocupado ya un buen tiempo es la lucha entre el bien y el mal. Cada estudio que estoy extrayendo de la palabra, estoy tratando de buscar este tema. Una lucha que se debate entre las cosas del bien y las cosas del mal, entre las cosas de Dios y las cosas que quiere hacer el diablo. Por eso, leyendo este pasaje de la Escritura, porque el propósito de mi estudio es empezar en Génesis y acabar en Apocalipsis, extrayendo esos temas donde veo en mi espíritu esa lucha que se presenta entre el bien y el mal. Leyendo la palabra, encontré este tema que me parece que muestra claramente un área que es bien importante y que puede enseñarnos grandes cosas. Así que este es un tema muy importante que no solamente nos va a enseñar historia sagrada, sino que nos va a enseñar cosas espirituales para nuestras vidas y para nuestros ministerios. Aparte de la rebelión espiritual o religiosa, como usted le quiera llamar, me gusta más la palabra espiritual. Aparte de esta rebelión espiritual, hay aquí una rebelión civil, porque no solo fue Coré, dice que estaba Datán y Abirán y On. Estos tres hombres, Datán, Abirán y On, eran hijos de otra de las tribus de Israel, que era la tribu de Rubén, el primogénito. Estos hombres no estaban interesados en la parte espiritual de Israel, sino que querían era la parte civil. Querían derrocar a Moisés y quedarse con el gobierno. Querían, en pocas palabras, lo que yo veo en este pasaje no es otra cosa más que un golpe de estado de unos hombres que quieren tumbar el poder, tumbar las cabezas y quedarse con ellas. Así que, hermano querido, es un estudio que estoy seguro nos va a bendecir y estoy seguro nos va a edificar. ¿Les interesa el tema entonces? Bueno, entonces, ya teniendo esto en la mente, me voy con mi primer punto. Está en la pantalla. Mi primer punto, ¿cómo se llama? Los rebeldes. Voy a hacer un pequeño estudio rápido para que ustedes puedan ver a la luz de las Escrituras quiénes eran los rebeldes. Entonces, primer punto. Coré, la principal figura de la conspiración, era un levita, al igual que ¿quién? Que Aarón. Por favor, ayúdeme. Yo en esto sí les voy a pedir que me colaboren harto, porque este primer punto es un poco como harto, digámoslo así. Pero si ustedes no le ponen cuidado, pues no van a entender ni papa. Así que yo les pido que por favor me ayude a leer. Coré, la principal figura de la conspiración, era un levita, al igual que ¿quién? Que Aarón. Voy a mostrárselo. Números 16:1, el versículo 1 con el que empecé. ¿Qué dice la palabra? Coré era hijo de ¿quién? De Izar. Y Izar era hijo de Coat. Y Coat era hijo de ¿quién? De Leví. Por favor, póngale mucha atención a lo que estoy diciendo. Coré era hijo de Izar. Izar era hijo de Coat. Y Coat era hijo de ¿quién? Leví. Ahora voy a mostrarle
le traje en la pantalla una comparación de estos dos primos para que ustedes entiendan. Leví, repita, Leví, Coat, Amram y Aarón. Ahí pare. Ahora miremos la otra línea. La otra línea es la misma. Leví, Coat, pero ya no es Abraham el papá, sino Izhar, Coré. O sea, ¿qué es lo que le estoy tratando de decir? Que tanto Aarón como Coré eran primos, porque ambos vienen de Leví, ambos vienen de Coat. Me explico. Leví tuvo un hijo, tuvo varios, pero uno de sus hijos era Coat. A través de Coat nacen dos hijos más, Irán y Izhar, y a través de estos dos, por un lado nace Aarón y por el otro lado nace ¿quién? Coré. ¿Qué es lo que le estoy tratando de decir? Que los dos eran ¿qué? Primos. Eran de la misma descendencia. El abuelo de ellos era el tatarabuelo, el bisabuelo, perdón, era Leví, el abuelo era Coat, y cada uno tenía un papá diferente, pero a la larga eran ¿qué? Primos. Eso es lo que estoy tratando de decirle. Eso es lo que estoy tratando de mostrarle, que los dos eran familia, eran primos, eran de la misma sangre. Segundo punto, Coré, como levita, fue llamado por Dios para servir en el tabernáculo. O sea, lo que le estoy tratando de decir es que él tenía un ministerio, fue llamado por Dios. Números 4:15. Números 4:15, ¿qué dice la palabra? Cuando acabe Aarón, está hablando Dios, cuando acabe Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, mire lo que dice acá, vendrá después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. ¿Qué era lo que tenía que hacer cada uno? Ustedes saben que el tabernáculo era desarmable, armable. Lo armaban, lo desarmaban, viajaban por el desierto donde la nube paraba, armaban el tabernáculo. La nube se levantaba, la nube es Dios, la nube es la presencia de Dios. La nube marchaba, ellos desarmaban el tabernáculo y empezaban ¿a qué? A caminar. Así lo hicieron durante 40 años. El tabernáculo lo armaban y lo desarmaban. Y lo armaban y lo desarmaban. Si se quedaba un día, lo armaban. Si se quedaba un mes, lo armaban. Y a lo que se iba la nube, volvían y lo desarmaban. Ese era el trabajo. Entonces, cuando el tabernáculo era desarmado, todos los muebles que estaban adentro, a ver, un mueble, ¿alguien se acuerda de un mueble de que estaba adentro? A ver, ¿cuál? La mesa. ¿Cuál otro? El candelabro, el altar del incienso. ¿Y cuál era el más importante? El arca, hermano. Esos muebles nadie los podía ver. Entonces, cuando ya iban a sacarlos, tenía que entrar ¿quién primero? Aarón y sus hijos, y tenían que taparlos, cubrirlos con unas telas especiales. Cuando ya estaban cubiertos estos muebles, entonces ¿a quién le tocaba el siguiente trabajo? A Coré. ¿Y qué hacía Coré con sus hijos? Llegaban, cogían las varas, que habían unas varas de oro que los atravesaban, los cogían y los llevaban. Así que cada uno tenía un ministerio, cada uno tenía una tarea específica. Pero parece que a Coré como que no le agradaba mucho cargarlos, sino que quería era verlos, quería era ministrar en ellos. Pero resulta que Dios no lo puso. ¿Por qué? Pues no sé, es Dios y Él escoge a quien quiere. Entonces habían celos porque Él quería hacer algo que Dios no lo había llamado a hacer, y le tenía envidia a su primo, a su propio primo, le tenía su pinche, se lo tenía guardado.
Y no podía ver al primo así como agradable, sino que lo detestaba, le tenía ahí su cosita ahí guardada al primo. Pero Dios todo lo que lo ve. No hay nada que se le esconda al Señor. Tercero, vamos entendiendo más o menos la historia de este cuento. Bueno, tercero, parece que Coré estaba molesto al no haber sido nombrado como jefe de los coatitas. Acuérdense que el abuelo, ¿cómo se llamaba? Coat. Parece que Dios nombró a otro y no a él. Así como dicen, al caído, caerle. Números 3:27. Números 3:27. Mire lo que dice la palabra. Los descendientes de Coat estaban constituidos por los clanes descendientes de Amram. De ahí de Amram, ¿quién venía? Aarón. ¿Qué otro hijo tuvo Coat? Izhar. De ahí venía Coré. ¿El otro cuál era? Hebrón. Y póngale cuidado al último, Uziel. Póngale cuidado al último, Uziel. Lo que le estoy tratando de decir es que mire lo que Dios va a hacer. Entre los coatitas, versículo 28, había 8,600 varones de un mes o más. Ellos eran responsables, repita, eran responsables de cuidar el santuario. Y se les asignó el área sur del tabernáculo para su campamento. Y ahí viene el dolor de cabeza de Coré. Ponga cuidado. El jefe de los clanes coatitas, ¿quién era? Elisafán, hijo de Uziel. Estos 4 clanes eran responsables de cuidar el arca, la mesa, el candelabro, los altares, los diferentes objetos utilizados en el santuario, la cortina interior y todos los accesorios relacionados con su uso. Póngame atención. Así que vamos a ver qué tan buenos teólogos son ustedes. Yo le dije que este primer punto era un poco complicadito, así que póngame atención. Vamos para atrás. El primero de la tribu era Leví. ¿Estamos de acuerdo? Al que Dios llamó. Leví tuvo un hijo que se llamaba ¿qué? Coat. Y este Coat tuvo 4 hijos. Ya lo saben: Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. ¿Sí? A través de estos 4 hijos, cada uno de esos hijos tuvo un hijo especial. Ya sabemos que Abraham tuvo a Aarón, Izhar tuvo a Coré y Uziel tuvo Izhar tuvo a Coré y Uziel tuvo al líder, a Elisafán. Este hombre, Coré, anhelaba el lugar. Y resulta que Dios al primero que llama es a su primo Aarón, para que sea sumo sacerdote. Y él decía: uy, no, pero ¿cómo así? Yo quiero esto. De pronto se enteró que Dios iba a nombrar líderes para dirigir todo el ministerio, y era un ministerio enorme, 8,600 varones. Y él dijo: esta es mi oportunidad, me tocó el turno. Y resulta que Dios escogió ¿a quién? A Elisafán, otro primo. Entonces imagínese el piedronón de este man, hermano. Este man dice: pero ¿qué tengo? Estoy salado. Es que la tengo, mejor dicho, estoy rezado, nada me sale. Dios escoge al Aarón, ahora al Elisafán. ¿Y yo qué? Estaba furioso porque Dios no lo ponía en el lugar que él quería. ¿Qué había detrás de todo esto? Una palabra, dígame, ¿qué había detrás de todo esto? Celos y envidia. Había envidia, hermano. Él decía: pero ¿cómo es posible? Dios escoge al Aarón y ahora al Elisafán, ¿y yo qué? Celos dentro de la casa del Señor. ¿Será que eso se presenta en las iglesias?
Claro que se presenta. Pero aquí lo tremendo no es que solamente era dentro de la iglesia o dentro de la congregación de Israel, sino que peor aún dentro de la familia. Porque eran familiares, eran primos. Así que tenemos al primo Aarón, sumo sacerdote, a sus hijos, sacerdotes. Y tenemos al otro primo, Elisafán, líder de 8.500 personas levitas. Y aquí tenemos al pobre Coré, ansioso, queriendo ocupar un cargo, y Dios no lo tiene en cuenta. Y eso lo llenó de furia. Esas cositas ustedes leen la Biblia y lo leen tan rápido, pero nunca analizan el trasfondo. ¿De dónde es que este man estaba tan piedro? Y estas cositas me gusta enseñárselas para que ustedes entiendan de dónde vienen todos esos celos. Porque uno dice Coré se rebeló, pero a veces no sabe ni quién es Coré. Entonces, estas cositas son buenas analizarlas para que ustedes vean la profundidad de dónde vienen los celos. Amén, iglesia. Bueno, entonces ahora que ya entendieron toda esta novela, esto está mejor que Corintellao, nos vamos con el cuarto punto. Los otros rebeldes, ¿quiénes eran? Datán, Abirán y On. Pero estos ya eran descendientes de la tribu de ¿qué? De Rubén. Así que ya esto es caldo de otra sopita, digámoslo así. Aquí ya era otra rebelión, esto ya es una rebelión civil. Números capítulo 16, versículo 1. Coré, hijo de Izar, ahora sí ya lo entiende mejor, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. ¿Qué hicieron estos? Tomaron gente. Así que levante la mano si vamos entendiendo todo este cuento. Tenemos dos rebeliones: una rebelión espiritual o religiosa, como usted le quiera llamar, y una rebelión civil. Así que la cosa era color de hormiga, compadre. Era tremendo. Segundo punto. Mi primer punto era los rebeldes. Quería que entendiera quiénes eran los rebeldes. Ahora me voy con mi segundo punto. Las causas de la protesta. ¿Por qué protestaban estos manes? La causa de la protesta. Primero, Coré estaba a la cabeza de todos los rebeldes. Era Coré. El versículo 1 lo dice claro. El primero en nombrar quién fue. Coré. Coré, hijo de Sar, hijo de Coá, hijo de Leví. Este fue el que causó todo este problema. Segundo, se rebelaron contra Moisés. Moisés era una figura que civil, y contra Aarón, que era una figura, yo quisiera cambiar la palabra religiosa porque de pronto suena como raro, era como una figura espiritual, dejémoslo así, espiritual mejor. Así que ellos se rebelan contra Moisés como una figura civil y contra Aarón como una figura ¿qué? Espiritual. Hacen un complot, levantan una rosca dentro de la congregación de Israel. ¿Y qué querían hacer esta rosca? Va a decir que rosquillas. ¿Qué querían hacer? Dividir. Le hago una pregunta. ¿Será que esto sucede en las iglesias? En esta iglesia ha sucedido 2 veces. Gloria a Dios, hace ya tiempos que no pasa, pero en 2 ocasiones sucedió exactamente lo que le estoy diciendo, tal cual se lo estoy diciendo. Rebelión, uniones, reuniones en casa, división, crítica contra el Moisés o el Aarón de la iglesia, protestas, no estamos de acuerdo, pam, pam, pum, división, dividida la iglesia. 2 veces, a falta de una. Así que yo no, lo que estoy enseñando no se lo enseño solo como teología, se lo enseño por experiencia propia. No es fácil cuando esto se presenta en una iglesia, esto es tenaz. Y en esa época yo tenía harto pelo, y mi pelo era negro, y le traigo fotos y se lo demuestro. Y vea lo que quedó de estas divisiones. Se me ablanqueó el pelo y se me cayó. Créame que tenía harto pelo, y yo me miro las fotos y digo, por Dios, me envejecí en menos de nada. Estos son problemas
que acaban con cualquiera. Si usted no está bien parado en el ministerio, esta vaina lo descompone a usted terriblemente. Así que es un tema bien importante. Amén. Dice el segundo punto que le estoy diciendo: se rebelaron contra Moisés como una figura civil y contra Aarón como una figura espiritual. Números 16:2. ¿Qué dice el versículo 2, iglesia? Ayúdeme. Dice que este grupo se levantaron ¿contra quién? Contra Moisés. Pero mire que no se levantaron solitos. ¿Con quién más? Con 250 varones de los hijos de Israel. Pero no cualquier mechudo por ahí. Mire quiénes eran esos varones. ¿Quién eran? Príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. No eran unos patinchados por ahí cualquiera, no, esas divisiones iba por lo alto. Entonces este Coré es un cuadro de una persona muy astuta, porque no solamente enredó a cualquiera, sino que enredó a las cabezas más importantes dentro de una iglesia. Estoy hablando, la palabra iglesia significa congregación dentro de Israel. En Coré, en su rebelión, el hombre se fue por las cabezas principales, por los varones de renombre, por los ministerios. O sea que el hombre fue a descabezar al pobre Aarón y a volarle la cabeza a Moisés. Él no se fue con rodeos, se fue de una. Tercero, ¿qué alegaban estos hombres? Ellos alegaban que ellos tenían los mismos, ayúdeme iglesia, los mismos ¿qué? Derechos para ejercer el sacerdocio y gobernar al pueblo de Israel. Números 16:3. Números 16:3. ¿Qué dice la palabra? Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron. ¿Qué les dijeron? Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. En medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Qué les estaban diciendo? Estamos hartos de que ustedes se las den de líderes aquí. Ustedes quieren mandar y hacer lo que quieren. Estamos hartos de usted, pastor, mejor dicho. Che para abajo. Nosotros también sabemos predicar. Nosotros también somos hijos de Dios. También tenemos el Espíritu Santo. Somos ungidos. Estamos hartos de que usted quiera mandar. Eso es lo que le estaban diciendo. Cuarto punto. Lo que no querían reconocer era que el llamamiento lo había hecho ¿quién? Dios, y no el hombre. No oigo un amén. No irán a hacer una rebelión también, ¿no? Vamos a leerlo otra vez. Lo que no querían reconocer era que el llamamiento lo había hecho ¿quién? Dios, y no el hombre. Romanos 13:1. Romanos 13:1. Vamos a ver si esto es cierto, hermano. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene ¿de quién? De Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por el pastor. ¿Colocados por quién? Por Dios. Bueno, están despiertos, gloria a Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela ¿contra quién? Contra Dios, contra lo que Dios ha instituido. ¿Y qué pasará? Será castigado. ¿Será qué? Castigado. Esto es una cosa que muchas personas a veces no entienden.
Entran en la iglesia a dividirla, a crear zozobra, a levantar a unos contra el pastor, contra la iglesia, contra los líderes, a dividir. Pero lo que esta persona entiende es que si Dios lo puso es porque está ahí y nadie puede quitarlo, porque el que lo puso, ¿quién fue? Dios. Hebreos capítulo 5 y versículo 4. Hebreos 5:4. ¿Qué dice la palabra? Y nadie, oiga, nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado ¿por quién? Por Dios para ese trabajo, como sucedió con ¿quién? Con Aarón. Nadie puede, dice la palabra, llegar a ser sacerdote o pastor solamente porque se le ocurrió, solamente porque de pronto dijo, no, es que yo quiero ser pastor. Yo le hago una pregunta: ¿será que hay hombres que se han nombrado a sí mismos pastores? Pero a la lata. Pero ese es un honor que Dios no se lo da a todos. Muchas de las sectas que usted hoy conoce, como Creciendo en Desgracia y otras más, nacieron de hombres que se autonombraron pastores. Daniel capítulo 2:21. Daniel 2:21. ¿Y está bueno el tema o está como aburrido? Daniel 2:21. ¿Qué dice la palabra? Dice que Dios controla el curso de los sucesos del mundo. Y mire lo que dice después de Dios. Ayúdeme. Él quita reyes y Él pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a sus estudiosos o a los entendidos. ¿Qué es lo que le estoy tratando de decir? ¿Quién es el que pone y quita a alguien? Dios. Dios. Así usted patalee, se pare de cabeza, Dios lo pone, Dios lo quita. Mire lo que pasó con Chávez. ¿Quién puso a Chávez en el poder? Dios. ¿Quién lo quitó? Dios. Le puso a maldecir al pueblo de Israel. Dios, afuera. Porque ¿quién lo puso? Dios. Pero Dios al que lo pone le pide que cuentas, hermano. Eso no es más sino que yo lo pongo y ya, y yo hago lo que quiera. No, señor. Usted póngase de rebelde y Dios le da su nalgazo y lo saca a volar. Eso sí se lo aseguro. Dios pone ¿qué? Reyes y quita reyes. Y luego pone otros en su lugar. Así que hay que tener mucho cuidado, hermano. Dirigir un ministerio como este no es pan comido, no es un paseo. Esto es una altísima responsabilidad. Romanos capítulo 11 versículo 29. Romanos 11, 29, y creo que con esto es más que suficiente para demostrar que el llamado no es un cuento que se lo inventó alguien. ¿Qué dice Romanos 11, 29? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿El llamamiento de quién? De Dios. ¿Qué entiende usted por ese versículo? Déjemelo ahí en la pantalla. Irrevocables. O sea que no se pueden ¿qué? Cambiar, no se pueden echar, no se pueden echar atrás. Es algo que Dios llamó y no lo podemos tirar. Son irrevocables. No pueden echar reversa. Irrevocables son los dones e irrevocable es el llamamiento que hace ¿quién? Dios. Yo sé que mi ministerio no le gusta a todo el mundo. A ustedes sí, porque están aquí, si no, no estarían. Pero hay mucha gente que este ministerio no lo quiere, les fastidia. Uy, ese pastor Abraham, qué jartera, ese no es sino vaciarlo a uno. Ese tipo no debería ser pastor, no se lo merece. Pero ¿qué hacemos, hermano? Son irrevocables. ¿Qué puedo hacer yo? Es mi ministerio así, Dios me lo dio. ¿Qué puedo hacer, hermano?
Así que la gente que me critica, pues debería irse para otra iglesia, porque esto es irrevocable, no lo puedo cambiar. Dios llamó a Aarón porque Aarón tenía las cualidades que Dios quería para ese ministerio. Dios llamó al otro primo, Elisafán, para liderar esos 8.500 porque tenía la capacidad para hacerlo. Pero no llamó a Coré, ni a Datán, ni a Abirán, ni a On, ni a ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque lo único que tenían era ¿qué? Envidia. La envidia corroe, la envidia destruye, la envidia daña. Cuando usted ve a alguien arriba, si no le agrade mucho, dígale: si Dios lo puso ahí es por algo. Y ore por esa persona y bendígala, y va a ver que Dios lo llama para que usted le sirva y aún más arriba. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Entro a mi tercer punto. La reacción de Moisés. La reacción de Moisés. ¿Cómo reaccionó Moisés ante semejante avalancha? Era Coré, Datán, Abirán, On y 250 más. ¿Cómo reaccionó Moisés? Primer punto. Como era su costumbre, Moisés no entra en discusión, sino ¿en qué? En oración. Mire, iglesia, ahí está la clave. Se le levantaron, lo quieren tumbar, frótese dolorán. Le dieron en la nuca, lo quieren decapitar, póngase a orar. Números 16:4. Números 16:4. Óigame, cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. No, este Moisés este hombre me deja a mí boquiabierto. Usted se puede imaginar 250 hombres lo quieren descabezar y este hombre está postrado, ¿qué? Orando. Qué varón, hermano. Segundo, Moisés deja toda su defensa en las manos de Dios. Uy, no oigo un amén. Moisés deja toda su defensa en las manos de Dios. Números 16:5. Y habló Moisés a Coré y a todo el séquito, a todo el grupo, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo, quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, al que Dios escogiere, él lo cercará así. ¿Qué está haciendo él? ¿A quién le está entregando todo? A Dios. Ahora pregunto, ¿por qué Moisés sabía que al otro día Dios iba a actuar así? ¿Por qué estaba tan seguro? Dígame la respuesta. Porque había ¿qué? Orado. Dios, mientras estaba postrado, le dijo lo que iba a hacer. Versículo 6. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, poned fuego en ellos y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y oiga, el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. ¿Cuál es la clave cuando viene semejante avalancha de persecución, de crítica y de intento de derrocamiento? Orar. Y es en la oración donde Dios le muestra la estrategia a Moisés. Dios le dijo: no hagas nada. Dígale allá a todos esos 250 que lo quieren sacar a volar a usted y a su hermano, que traigan sus incensarios, que pongan incienso, que yo soy el que voy a decir quién es mío y quién no. Soy yo. Y Moisés por eso le habló con esa seguridad. Tercero, Moisés. Mire, este Moisés es un ejemplo, hermano. Este hombre es un hombre increíble. Oiga lo que dice. Moisés trata
de hacer reflexionar a los rebeldes para que no sean castigados por Dios. Esto no lo hace sino este hombre. Números 16:8. Números 16:8. Mire lo que dijo. Dijo más Moisés. Ahora ya no está hablando Dios. ¿Quién está hablando? Moisés. Le dijo a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco? Mire, los está tratando de hacer reflexionar. ¿Les parece poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de toda la congregación para ministrarles? ¿Qué te hizo acerca de ti y todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? ¿Qué está tratando de hacer Moisés? Tratando de hacerlos que entrar en razón. Les está diciendo: oiga, Coré, primo, es que no se ha dado cuenta que usted tiene un ministerio que yo cubro con tela, con Aarón, los muebles, y usted luego los lleva. ¿Por qué no se conforma con lo que Dios le dio? ¿Por qué quieres más? ¿Quieres acaso ocupar el sacerdocio? Reflexionen, todavía hay tiempo. No hagan una locura, es lo que les está tratando de decir. Por tanto, versículo 11, por tanto tú y todo tu séquito, todos ustedes son los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es? Para que contra él murmuréis. ¿Qué está tratando de hacer Moisés? Hacerlos entrar en razón. Este varón, aparte de ser un intercesor, era una persona muy buena. Trataba de hacerlos caer en cuenta: hombre, mañana Dios los va a ejecutar. Por favor, reflexionen. Reflexionen. Cuarto punto. La reacción de los rebeldes. Vamos a ver si los rebeldes cayeron de rodillas. Moisés tiene razón. Nosotros somos muy malos. ¿Será que dijeron eso? Vamos a ver qué pasa. La reacción. Primero, Moisés manda llamar a Datán y a Abirán para hacerlos entrar en razón, pero se niegan a venir. Se niegan a venir. Números 16:12. Números 16:12. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron. ¿Qué dijeron? No iremos allá. No iremos. ¿Por qué? Versículo 13. Mire lo que dicen los hombres: es poco que nos hayas hecho venir de la tierra que destila leche y miel. Están hablando de Egipto. Para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de viñas ni tierras. ¿Acaso sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Oiga, hermano, qué hombres tan orgullosos, durísimos de corazón y orgullosos. Quinto punto. Oiga, Moisés era manso, pues ahora se le saltó la piedra. Al hombre más manso del mundo, estos manes se dieron el lujo de sacarle el bloque. Se lo voy a demostrar. El enojo de Moisés. El enojo de Moisés. Mire lo que dice: aunque Moisés es llamado por Dios el hombre más manso de la tierra, estos hombres lograron sacarlo de sus casillas. Increíble, iglesia. El hombre más manso lo sacaron de sus casillas. Número 16:15. Escuche, verá que es verdad. Entonces, ¿qué pasó con Moisés? Se enojó, pero no de cualquier manera. Se enojó ¿cómo? En gran manera. Y dijo a Dios, a Jehová: no mires a su ofensa, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos
he hecho mal. Pregunto a la iglesia, ¿por qué Moisés, el hombre más manso de la tierra? Porque Dios dijo, es que no hay un hombre más manso que ¿quién? Que Moisés. ¿Por qué este hombre, que era considerado el hombre más manso, se le saltó el bloque? Porque lo acusaban de cosas que no eran que ciertas. Sexto punto, el juicio divino. El juicio divino. Moisés les propone a los rebeldes, como ya ahora se le acabó la paciencia, entonces Moisés les propone a los rebeldes un careo delante de Dios. Versículo 16. Después le dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Tomad cada uno su incensario, poned incienso en ellos y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario. 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. O sea que eran 250 incensarios contra uno, el de Aarón. Segundo, Coré y todos sus asociados aceptan temerariamente la propuesta. Versículo 18. Tomó cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego y echaron en ellos inciensos, se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Versículo 19. Ya Coré había hecho juntar, oiga iglesia, ya no eran 250, pero mire, ya Coré había hecho juntar con ellos a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Versículo 20. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre la congregación. ¿Y qué voy a hacer? Los consumiré en un momento. Y ellos se postraron otra vez sobre sus rostros y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Versículo 23. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a toda la congregación y diles: apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él, y les habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Dios estaba furioso porque ahora el complot se había agrandado. Ya no eran 250, sino que ahora eran ¿qué? Toda la congregación. Toda la congregación, iglesia. Si no hubiera sido por la intercesión de Aarón y de Moisés, este pueblo ya no existiría. Nos vamos con el versículo 27. Estoy adelantando un poco, es que este es un pasaje muy largo. Dice: y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán alrededor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las he hecho por mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas las cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos,
huyeron al grito de ellos porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Amén y amén. ¿Cómo la ve, iglesia? Terrible, ¿no le parece? Una rebelión que empezó por unos pequeños celos y terminó en una enorme mortandad. Estos problemas se presentan en las iglesias, no en estas, sino en muchas iglesias. Y son problemas que, si no se le ponen cuidado, pueden traer una destrucción masiva de cabezas que terminan yéndose al mundo, que terminan yéndose a la perdición. Esto no es otra cosa más que la lucha que se debate día a día entre el bien y el mal. Que Dios use esta palabra para enseñarnos el grave peligro de prestar oídos cuando personas entran a las iglesias a tratar de dañar y de destruir. Y que Dios nos ayude a respaldar a aquellos pastores, ministros que velan y cuidan por nuestras almas. Que Dios los bendiga y que este tema les haya edificado sus vidas. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestropastor.